Seguimos aquí y seguimos debatiendo de la actualidad, que sigue evidentemente marcada, como lo hizo ayer, hoy también, por la muerte, la desaparición de Manuel Fraga. Nuestros compañeros de redacción han intentado, tarea verdaderamente ardua, resumir esa trayectoria política de 60 años. Sin duda alguna, todos coinciden en señalar a Manuel Fraga Iribarne como uno de los políticos españoles de mejor trayectoria. Trabajador incansable, dedicó por entero su vida al servicio público de Galicia y España a lo largo de 60 años, cuando entró a formar parte del gobierno de Franco. Tal y como cuenta en sus memorias, fue en el día de San Fermín de 1962, sábado, cuando acudió a una cita en el Palacio del Pardo, donde aceptó el cargo de ministro de Información y Turismo. Años después, recordará ese momento como la hora del destino. A partir de ahí, su vida estuvo ligada a la primera línea política hasta el pasado 2 de septiembre, cuando anunció su retirada definitiva por culpa de su salud. Como ministro de Franco, fue el que se encargó de poner fin paulatinamente a la censura del régimen y potenció el sector del turismo español. De ahí la famosa imagen que muchos todavía recuerdan, el del baño en el Palomares, junto con el embajador norteamericano, para demostrar que las aguas no estaban contaminadas. Con la muerte de Franco pasó a formar parte del equipo que confeccionó la Constitución española y fundó lo que años después se convertiría en el actual Partido Popular, con el que gobernó en Galicia durante 16 años. En el año 1977 fue elegido secretario general de Alianza Popular, pero en vista de que los resultados no consiguieron convertir al partido en una alternativa real de gobierno, decidió ceder el timón a otras manos, que terminaron siendo las de José María Aznar. En el año 1989 optó a la presidencia de la Xunta de Galicia, donde ganó las elecciones por mayoría absoluta, la primera de 4 con las que gobernó en nuestra comunidad hasta el año 2005. A pesar de ganar las votaciones, no obtuvo la quinta y ansiada mayoría, por culpa del caso Prestige y de su salud visiblemente deteriorada. Entre sus objetivos siempre estuvo el de reformar el Senado, y por eso aprovechó los últimos años de su vida para dedicarse por entero a ello. Quizás fue la tarea que le quedó pendiente. Entonces ya era uno de los políticos en activo más ancianos del mundo. Con él terminó un episodio histórico para España y especialmente para Galicia, su tierra, de la que siempre se mostró orgulloso y honrado por haber sido su presidente. Bien, durante todo el día de ayer y también durante la jornada de hoy no han cesado las declaraciones en torno a su figura. Me gustaría saber, en primer lugar, pues lo que destacaría cada uno de vosotros, tanto en el plano político como en el plano humano. Alfredo, ¿comienzas tú? Bien, yo creo que en el plano político es su inmensa capacidad intelectual y su inmensa capacidad de impulso. Manuel Fraga, que tuvo, como todos saben, muchos defectos, tuvo una gran virtud, es que nunca fue indiferente a donde estuvo. Llegó a Información y Turismo y efectivamente empezó a reducir la férrea censura que había entonces respecto a la libertad de información, respecto a los derechos a la información, y sobre todo impulsó el sector turístico de una forma extraordinaria. Es decir, España tiene hoy su primera industria en el turismo, entre otros motivos porque Manuel Fraga supo ver que esa sería la gran industria de futuro para España y la levantó de una forma impresionante, desde la proyección del sol y la costa en el Levante a los paradores nacionales, que siguen siendo de los mejores establecimientos hoteleros que tenemos en España. En Galicia, yo solamente voy a contar una cosa, es decir, yo, como todos sabéis, vengo de fuera, he estado viviendo mucho tiempo en Zaragoza, en Madrid, pero siempre venía aquí todos los años en esto pasaba las vacaciones de verano. Fraga llegó en el 90 y la evolución de las estructuras gallegas, vistas desde fuera, cuando llegabas año a año, era absolutamente impresionante. Durante esa década, sobre todo el de los 90, el crecimiento de Galicia ha sido quizá el mayor experimentado por una comunidad autónoma en toda la historia. No se ha visto una situación igual en ningún sitio, y tú además, como venía de fuera, veía la evolución en otros sitios y la veía aquí. Hubo momentos en que las carreteras dependientes de la Xunta eran mejores, estaban mejor trazadas y tenían mejor asfaltado que las carreteras nacionales. Era una cosa bastante notable. Luego, personalmente yo creo que su carácter ha tapado muchas de sus virtudes. O sea, Fraga era un hombre con una memoria privilegiada, con una cultura enciclopédica. Es verdad, como decía Felipe González, que le cabía el Estado en la cabeza, pero le cabía el Estado y le cabía la historia de España también en la cabeza. Era imposible discutir con él por nada, porque te apabullaba inmediatamente con 30 detalles y 30 datos que era imposible de contestar. Y
Y sobre todo yo creo que era un hombre muy irascible, efectivamente, pero con mucha capacidad para luego intentar hacerse perdonar aquello. Yo recuerdo que un par de veces estuve con él en incidentes clásicos, de todo periodista que ha seguido a don Manuel. Nunca pidió perdón, pero sí tenía luego el momento para darte una exclusiva, con lo cual se disculpaba. María, ¿tú con qué imagen te quedas? Bueno, después de todos los comentarios que han salido, ¿no? Que han sido, en fin, miles, me quedaría con que no ha sido un personaje que pasará a la historia indiferente y, por supuesto, por su gran capacidad política. Yo preciso personalmente de que su capacidad política venía dada más por los objetivos que por su propia ideología, ¿no? De ahí sus grandes paradojas vitales que, en fin, analizados después con una perspectiva del tiempo, uno tendría que ser generoso. Quiero decir, así como fue una persona que se mostró en su día en la redacción de la Constitución contrario a la creación de los estados de autonomías, sin embargo posteriormente fue el que consolidó el estado de autonomía de Galicia, ¿no? Durante 16 años, ni más ni menos. Así como fue una persona que durante el periodo que le tocó, en fin, estar próximo y además como protagonista del régimen franquista, sin embargo no dudó después en hacerse y en instituirse, que lo es, como un padre de la Constitución, ¿no? Y además ha sido uno de los que más ha desarrollado la labor constitucional de este país. Por tanto, quiero decir, esa gran versatilidad que él tenía demuestra que él perseguía más objetivos, ¿no? Que, digamos, la implantación de una ideología, que por cierto sí también supo aplicar con la creación de Alianza Popular en su día, hoy el Partido Popular, ¿no? Con respecto a su faceta personal, yo me quedaría, por los encuentros que, en fin, que tuve la oportunidad de vivir con él, con su carácter volcánico, sin duda alguna, que era sobre todo con el género periodístico, pero también con su gran caballerosidad, su, en fin, capacidad intelectiva y esa complicidad que antes hablaba la Secretaría Xeral de Igualdade, esa gran complicidad y proximidad que tenía con la gente, ¿no? Ella hacía mención a los almuerzos con las mujeres, pero es verdad que era un conquistador, un seductor en el corto, y evidentemente eso es una facultad política que creo que se ha perdido y que no está existiendo en ninguno de los políticos actuales, ¿no? Jacinto, la gran mayoría de los políticos ha destacado su papel en la transición, ¿no? ¿Tú con cuál te quedarías? ¿Con esa imagen, con ese papel que tuvo en la transición o más con el papel que ha jugado aquí en Galicia? Yo creo que hablar de la figura de Fraga es evidentemente hablar de un político que por encima de la transición o la dictadura o la democracia, quizá como ha explicado antes María, ha perseguido el poder por encima de su propia ideología y lo ha conseguido. Fraga representa como nadie en este país nuestra historia más reciente. Hay que recordar que ha sido ministro de Información y Turismo ligado a nuestra profesión con el carnet de prensa y la ley de prensa. Con él entraron en un régimen bastante carpetobetónico las primeras corrientes europeas que además de divisas enseñaron otras muchas cosas, que como además todos los humanos se enfadó cuando en aquella época llegó el motorista y le dijo señor ha cesado y fue su primera conversión democrática, que ha sido ministro de la Gobernación con Arias Navarro y hay sucesos que convulsionaron realmente el mundo, Vitoria, Montejurra, que has jugado a la transición y que efectivamente, como también se ha dicho aquí, ha estado durante 16 años gobernando una comunidad como Galicia, una comunidad en un estado autonómico, en la que si las cosas no hubieran cambiado, él mismo habría combatido. Fraga es el cambio continuo y eso es lo que de alguna forma podemos decir de este país, que hace unos años estaba viviendo una dictadura y hoy a veces nos parece que nuestra democracia, que es muy reciente todavía comparado con los europeos con los que de vez en cuando competimos, pues es cortita y él ese papel lo ha desarrollado. Luego, si hay que decir una frase, pues eso de querido amigo, márchese usted, que era su frase preferida. Y punto. José, por favor. Sí, eu creo que eu sempre conocín en aspectos públicos e sempre vin algún detalle que me fixo especial atención. Quizáis eu ahora mismo a miña facultade está nun edificio que el promoveu cando era presidente da Xunta e xa se vía claramente cal era o seu concepto de creación para o futuro. El construiu un edificio absolutamente magnífico sabendo que iba a ser algo que lle iba a costar algún disgusto naquele momento pero que iba a perdurar no tempo, non? Por tanto, unha persoa que eu considero que sempre tuvo certa visión.
considero tamén que é un dos políticos, xa quedan poucos, cada vez menos, que tiñan tres elementos que para mí son fundamentais en calquera cargo público: ter un proxecto, ter un programa e xerar ilusión. El tiña un proxecto, a veces é difícil ver cal era o proxecto social, o proxecto particular, a ansia de poder, pero proxecto tiña un programa para desenvolvelo, daí a que decía o meu compañeiro de as carreteras, ele entendía que as infraestructuras naquele momento era o que había que despegar, despois foron outras cousas, e a ilusión xeraba a súa maneira, a veces con picos desbordados de emoción, para un lado ou para outro. O que sí está claro que, gracias a esa filosofía que compartiron con él xente como Jordi Pujol ou xente como Adolfo Suárez, etc., esa filosofía foi fundamental por un momento histórico absolutamente trascendente que foi a transición. Sin esa filosofía, eu creo que ese período non se podría chegar a bo fin, e logo se foi trasladando en distintos aspectos, cada un a súa maneira, pero foi un elemento importante. Tivemos sorte que nos tocara xente desta calidade nese momento, vindo de onde viñeran, que cada un viña de un lado diferente. Como decía antes a nosa anfitriona, iso hoxe cada vez vese menos, e polo tanto a filosofía de político transformouse, supoño que será un problema dos tempos, pero non está mal de vez en cando, ainda que sexa por unha noticia tan tráxica como esta, de recordar como funcionaba a política naquele momento e como funciona hoxe. Alguien comentaba ayer, algún político comentaba ayer que la transición hubiese sido otra sin Manuel Fraga, probablemente la historia de la España más reciente hubiese sido otra sin Manuel Fraga. Veamos si les parece algunas de las declaraciones que ha motivado su desaparición. Solo quiero expresar un sentimiento de profundo dolor y pesar por el fallecimiento de Manuel Fraga. Como le decía ahora a su familia, a sus hijas, vosotras no podéis explicar vuestra vida sin él porque era vuestro padre, obviamente, pero yo tampoco puedo explicar la mía, probablemente una de las partes más importantes de mi vida, sin Manuel Fraga. Y espero y deseo que todos los españoles sepamos que se ha ido una persona cuyo nombre merece ser escrito con mayúsculas y que forma parte de los grandes de la historia política de España. Un hombre clave en la transición española, uno de los momentos más decisivos de nuestra historia en los últimos años, y el fundador del Partido Popular, un partido que hoy cuenta con el apoyo de una mayoría de los españoles. Todos sentimos mucho la muerte de Manuel Fraga, y ahí está ya en la historia de España como uno de los grandes del pasado siglo y de este en el que estamos. En este momento me gustaría quedarme con dos cosas: con el Fraga padre de la Constitución, que nos ha permitido vivir en esta democracia ya sólida y solvente, y en segundo lugar me gustaría quedarme con ese Fraga que supo entender la necesidad de cambiar y integrarse en el sistema democrático y conseguir que con él se integrara una parte de la derecha franquista y por tanto ayudar a normalizar la situación de nuestro país. Con ese Fraga de Estado me gustaría quedarme hoy, y así me gustaría que los españoles percibieran la opinión del Partido Socialista. Nada más, muchísimas gracias. Don Manuel soubo chegar, soubo estar e soubo marcharse. Chegou a todas as súas responsabilidades cun entusiasmo envexable. Estivo cun ideario que sempre buscou a unidade e que nunca fomentou a división. E marchou con dignidade, que dá saber que todo o que deixa queda mellor que cando o atopou. A nosa Galicia non se pode entender sen Fraga. Non só porque el é o pai político da Galicia moderna e da Galicia do benestar, máis aló dos logros que cambiaron a nosa terra ao longo de 16 anos que ela gobernou, don Manuel Fraga legounos algo moito máis importante, que Galicia creera en sí mesma. Bueno, Galicia creyera en sí misma, ¿no? Alguien decía también ayer que había colocado a Galicia en su sitio. Me gustaría, antes de que habláramos del papel de Manuel Fraga en Galicia, que retomáramos un poco la idea de Rubalcaba y también de Aznar. A mí me han llamado la atención quizás esas dos, ¿no? Primero la de Aznar, porque es una declaración muy personal, ¿no? Dice, no podría explicar mi vida
Mi vida sin Manuel Fraga. Y luego la de Rubalcaba sí que me llamaba la atención cuando dice que supo elegir, ¿no? Y supo también tomar partido en un momento fundamental. Quizás si Fraga no hubiese dicho hacia aquí, volquémonos hacia la democracia, otra hubiese sido la historia, ¿no? Cuando ves fenómenos como el de Francia con Le Pen y compañía, te das cuenta, es decir, Fraga aniquiló a la extrema derecha desde el punto de vista electoral y político. Supo abarcar todo un espectro amplísimo desde el centro hasta la derecha y efectivamente terminó con cualquier velidad postfranquista, cualquier movimiento de extrema derecha, es decir, todo aquello ha sido finiquitado y todavía hoy seguimos manteniendo en España en general unos partidos políticos bastante tranquilos y bastante sosegados gracias en buena parte al comportamiento de Manuel Fraga y a su trayectoria. En la izquierda no ha habido una figura similar. María. Es razonable la consideración que hace el expresidente del Gobierno, ¿no? José María Aznar, con respecto a Fraga, teniendo en cuenta que fue él, digamos, quien apadrinó, ¿no? Y quien apoyó su candidatura, a pesar de que él hubiese tenido otra preferencia, que era Isabel Tocino en ese momento. Sin embargo, él supo, en fin, hacer una consideración de la simpatía que el partido tenía por, digamos, esa nueva figura, desconocida absolutamente en esos momentos, que era Aznar, y un poco, digamos, lo puso en la plataforma del estrellato, ¿no? Y con respecto a Rubalcaba, también es lógico que diga aquello de que supo hacerse eco de las necesidades en cada momento, porque hay que recordar que Fraga, por ejemplo, es una de las personas que hizo, dicen los estudiosos, el alegato más serio con respecto a favor de que el pueblo pueda reformar en cada momento la Constitución. Esto viniendo de una persona que lo hizo en el año 1978, siendo diputado de APER, esto viniendo de una persona que había convivido con el régimen franquista, evidentemente refleja su gran capacidad de adaptación en cada momento y su gran capacidad de observación de las necesidades en cada momento, ¿no? Por eso que, evidentemente, lo que decía Rubalcaba, es un personaje que ha sabido asumir en cada momento los cambios. Jacinto, ¿tú no crees que la gran frustración de Manuel Fraga fue no presidir el Estado, es decir, no ser el presidente de España? Sí, es verdad. Es un hombre que gran parte de su cambio dicen que las victorias enseñan, pero las derrotas forjan, ¿no? Es decir, él lo intenta dos veces fracasa. Realmente hay que recordar que él incluso forma parte de la terna de la que puede haber sido el primer gobierno que elige el rey, de José Manuel Arailza, de Adolfo Suárez y él, y que se inclinan por su primera gran decepción. Después también fracasa frente a Felipe González. Es un poco cuando entrega las riendas del poder y de alguna forma se recluye en algo en que si hubiera sido él jefe de gobierno seguramente sí habría puesto otro tipo. Yo creo que es alguien realmente muy peculiar en nuestra historia. Nuestra historia de España está llena de grandes contradicciones, a veces de pasos adelante muy dolorosos y de consecuciones realmente muy meritorias. Esta es la historia de España reciente. Y yo creo que ahí sí que, con lo bueno y con lo malo, Fraga ha despertado grandes amores, grandes odios, pero él estaba ahí y ha sabido, yo creo, como ha dicho Rubalcaba, adaptarse a los cambios desde donde realmente ha podido, siempre persiguiendo el poder. Yo creo que es el único miembro del gobierno franquista que ha logrado sobrevivir al franquismo y adaptarse plenamente en la democracia, Hay ¿no? que recordar, Políticamente. Carla, que él cuando se marcha a Londres de embajador es, digamos, casi como algunos historiadores, solamente lo dirá aquí el Gano, casi se da el primer brochazo de pintura democrática junto a Fedisa. Sí, además se fue a Londres con Carlos Mendo, de xefe de prensa, que montaron, bueno, aparte do que foi a publicidade despois da transición e todo este movimento. Es fundador del país. Está bien. Es fundador del país, que luego efectivamente no tiene nada que ver con su trayectoria política. Sí, efectivamente. Y si non me equivoco, antes me corregir, creo que Fraga foi socio dos primeiros. Creo que chegou a participar como accionista. Es que es fundador del país, efectivamente. Pues decía Carlos Mendo, no, Fraga. Efectivamente, sí. Efectivamente, son momentos difíciles. O que pasa é que eu considero que tuvo a capacidade de ver onde estaba en cada momento, non? E supoño que tomou unha decisión que foi a de apostar pola democracia a súa maneira, porque estou seguro que non todas as decisións que se tomaron na transición e anos posteriores foron do seu gusto, estou absolutamente seguro, empezando polos españois que non lle votaron para ser xefe do Estado dúas veces, efectivamente. De gobierno. De gobierno, sí.
Ya había un me iba a República, xa me pasaba un pouco de frenada. Pero en calquera caso... Eso non te lo habría apoyado. Estamos de acordo en que debía ser xefe de goberno, efectivamente. Despois, cando veo a Galicia, sin embargo, foi Galicia, a política de Galicia naqueles anos foi tamén moi convulsa. Pasábamos dun goberno a unha moción de censura, a un tripartito que non durou a legislatura, e, bueno, todo foi moi difícil, e el, a verdade é que cando chegou, chegou como César. Tuvo unha maioría absoluta, a anos luz de calquera maioría absoluta que nos podamos imaginar hoxe, non? Y volveu a montar en Galicia todos cuatro mayorías absolutas que seguramente le han convertido aquí en Galicia, en todo caso, en un verdadero mito. Veamos si les parece otras valoraciones de otros dirigentes políticos de la tarde de ayer. Hoy perdemos un político de una talla excepcional, de aquellos que labran la historia con su trabajo, con su esfuerzo, con sus valores y con sus principios. Pero sobre todo perdemos a un hombre, a una persona de una energía y de una fortaleza excepcionales. Es un día muy triste porque se nos va un hombre que ha sido un gran intelectual, en primer lugar. No olvidemos que lleva publicados más de 80 libros. El primero lo publicó en el año 41, cuando apenas tenía 18 años. Y servidor público quiere decir servidor de todos los españoles. No era una persona partidista, era una persona decidida a servir a España y además generosa. No olvidemos que dejó la presidencia del Partido Popular, dejó paso en ese momento a José María Aznar para que el partido se renovara y él quiso voluntariamente tener un menor protagonismo. Yo, desde luego, si no hubiese sido por Fraga, no sería en estos momentos ministro del Gobierno de España, no hubiese abandonado mi profesión para, con su ejemplo, convertir en un servicio público lo que era una vocación política, y creo que ese concepto de trabajar siempre para transformar la realidad, para mejorarla, en deuda con las futuras generaciones, nos lo enseñó a muchos que nos declaramos hoy sus alumnos, y que les puedo asegurar que estamos emocionados, pero agradecidos por su legado. Manuel Fraga se va sin que su partido haya condenado el franquismo en nuestro país y que en el banquillo se vaya a sentar un juez por investigar la memoria histórica. En días como hoy defendemos, probablemente más que nunca, el derecho a la memoria histórica de aquellos a los que todavía no se les ha reconocido. Lo que no puede es dejar de reconocer a don Manuel Fraga el prestigio que le ha dado a Galicia y a su autonomía. El prestigio que le ha dado a Galicia y a su autonomía, decía Pepe Blanco. ¿Qué te parece la declaración de Pepe Blanco? Hombre, y la de Cayo Lara, que ya veo que... Muy justa. Pero primero, efectivamente, quiero comentar a la Cayo Lara, que yo creo que está en la línea del bloque. Es decir, el bloque también ayer hizo un comunicado en la muerte de un personaje como Fraga, que me pareció que les definía como partido, como dirección de una coalición, que, bueno, se han autodefinido de una forma ejemplar ante los gallegos. Como Cayo Lara, exactamente igual. Lo de José Blanco decía que me parece muy justo, porque efectivamente, fíjate que Galicia puede presumir de que de los 6 presidentes de gobierno que ha tenido la democracia española, 2 son gallegos, Leopoldo Cabo Sotelo y Mariano Rajoy. Y sin embargo, la figura gallega, por excelencia, de toda la transición, es Manuel Fraga, que es efectivamente quien puso a Galicia en el mapa de España, de Europa y del mundo. Un ejemplo que es un ejemplo muy clarito y muy fácil. Cuando llega Fraga al gobierno, a la Asunta, el sacobeo no existía. O sea, el Camino de Santiago es un fenómeno totalmente desaparecido a nivel nacional y europeo. Ahora, el sacobeo es posiblemente el mayor fenómeno cultural y turístico que se produce en Europa, y tiene incidencia directa en Galicia. Yo creo que es una de esas cosas que dices, bueno, solamente por eso yo creo que recordar esta Fraga como la figura que proyectó Galicia en el resto del mundo, pero hay mucho más. Jacinto. Hombre, yo creo que Fraga ha conseguido, como su carácter, que casi todo lo que ha hecho se haya un poco magnificado, en lo bueno y en lo malo.
porque, hombre, el Xacobeo existe, también tenemos ahí el Gallás. Es decir, vamos a ver si compaginamos algunas cosas realmente con la otra. Una obra magnífica, en 16 años, con unas mayorías absolutas, Alfredo, hay que pensar que un gobernante a quien estamos concediendo la talla que todos le estáis concediendo, algunas cosas buenas tiene que hacer, porque si no, realmente era mejor que no hubiera venido. Hay que recordar si que no diríamos que es un gobernante, Jacinto. Si no diríamos lo que estamos diciendo de él, ese tipo de cosas. Yo creo, yo también entiendo un poco, no solamente a Pepe Blanco, entiendo también un poco, aunque le cuestiones a Cayo Lara, es decir, comprendo que otro político de otro delante, pues sí hubiera dicho condenado el franquismo. Hubiera sido un acto realmente casi de contrición, porque él formó parte realmente de ese franquismo. Estaba recordando justamente ahora, cuando Fraga era un ministro de Información y Turismo, como hemos dicho antes, en aquella España de entonces, en la que había las publicaciones estaban perseguidas precisamente por él. Había una que se llamaba Ruido Ibérico, que uno de sus artículos titulaba La generación de Fraga, y comenzaba de forma muy divertida, decía Samuel Bronston, que era el que hacía las películas del Cid, las 5 Copas de Europa del Real Madrid, aunque este le molesta realmente, y la generación de Fraga, y Gamba Salajillo Lodoa configuran la generación de Fraga, y luego desarrollaba la trayectoria de quien ya consideraban bueno, un tipo realmente brillante, empollón. Era una España absolutamente distinta. Ese hombre, hemos dicho que ha seguido pasar por muchos aspectos vitales de la vida. Hemos hablado de la transición. La transición no solamente es un mérito de Fraga, es un gesto de generosidad y perdón de los derrotados que siguieron permitiendo que gobernasen los que les habían ganado. Esto no lo digo yo, lo dicen algunos historiadores. También es un gesto de generosidad de los vencedores que ceden el poder a los vencidos. Bueno, es algo más que también lo hubo. El ciclo histórico cambia y realmente lo deciden los votos. En cualquier caso, la mejor forma, Jacinto, para en fin, pelearse por la democracia es trabajar por ella, ¿no? Sin duda. Apostar por ella, y él lo hizo, quiero decir. Eso no es discutible. Exactamente. En cualquier caso, yo sí haría referencia a la calificación que hizo la vicepresidenta con respecto a su gran capacidad de trabajo. Lo digo un poco para poner una nota más de humor, ¿no? Que cierto es que las agendas de Fraga eran su gran virtud y su enorme defecto, ¿no? Era una persona que a veces estaba más ocupado en realizar y hacer cosas que en pensarlas, ¿no? A lo mejor esa vorágine, ¿no? De, digamos, un poco de servicio a la política, que era lo que él realmente le enfrascaba, era un poco lo que dejó un poco al margen, o quizás un poco cojo, su actividad intelectiva, que quizás, a pesar de los múltiples libros, tratados, ensayos, etcétera, del que fue autor, ha sido un poco escaso, sin embargo, ¿no? O sea, ese pensamiento profundo del que a lo mejor podría echarse en falta, ¿no? Y sin embargo, su tarea fue más de gobernar. Sí, a verdade é que era un home que vivía bastante deprisa. De 6 de la mañana a 12 de la noche, era su horario de trabajo. No, pero aparte diso, deprisa en todo, porque cando empecé nesto de xornalismo tuve que cubrir unha campaña na que anduvo cerca de 1500 kilómetros sin salir de Galicia nun día. E era unha cosa que a mí me parecía asombrosa e resulta que era máis ou menos normal. Sí, era habitual en Galicia. Recorría Galicia 2 veces nun día e... 4 provincias españolas, La Coruña, Tarragona, Gerona y no sé si fue Córdoba, en un día también, en la campaña electoral. Unha cosa... abrumador. Cuando había medios, claro. Era unha cosa... Yo testimamente, en el 60, yo estaba destrozado, yo lo aguantaba. Sí, o curioso é que moitas veces esa hipervaloración do tempo facía que aún se empezase a pensar cando goberna este home, porque se está todo o día no coche arriba para baixo, daquelo móvil non era como hoxe, e non chegaba un momento que perdíamos a noción de en que momento se planificaba todo o que era o funcionamento falo especialmente da comunidade autónoma, que foi o que máis vivín, non? Iso realmente foi unha metáfora do que pasa hoxe en día, que todo vai moi rápido, que todo é con 200 caracteres ou con 140 intentamos solucionar problemas, e ele xa empezou a intentar estar en todas partes, a telo donde hai ubicuidade, donde a veces, claro, pasaban cousas como sistemas que non se acababan como se tiñan que acabar, problemas de todo tipo, que é verdade que foi arreglándoos dunha maneira máis ou menos notable, pero a verdade é que era un home no que o tempo chegaba a pouco. Bien, Manuel Fraga será recordado sin lugar a duda también por otra característica, ¿no? Su carácter y su temperamento casi endiablado, ¿no? Incluso en sus últimos años, cuando ya la salud le jugaba una mala pasada y
estaba muy delicado, aún sacaba fuerza, ¿no?, de entereza para enfrentarse a sus adversarios. Vean en las siguientes imágenes cómo respondía al senador del Bloque Nacionalista Galego, Pérez Bouza, cuando éste le recriminaba no apoyar la utilización del gallego en el Senado. Me preocupa que esté el señor Manuel Fraga, que durante 16 años fue presidente del gobierno gallego, y hoy va a votar usted en contra, señor Fraga, de que se pueda utilizar el gallego en esta Cámara. Un hecho absolutamente insólito y lamentable. Silencio, por favor. He servido a Galicia, efectivamente, como ha sido recordado, teniendo el honor de presidir su autonomía durante bastantes años. Y me siento profundamente gallego, que es mi forma de ser español. Pero no le consiento a este señor que acaba de hablar que me dé lecciones de nada, mucho menos de galleguismo. Muchas gracias. Gracias, señoría. Manuel Fraga en todo su esplendor, ¿no? Es su gallego y es su forma de ser español, ¿no? Es una definición que le define plenamente a él, ¿no? Cierto es. De todas formas, quiero decir que a pesar de su carácter iracundo y, en fin, tremendo que tenía, sí tenía, sin embargo, esa faceta, en fin, tierna y sentimental, ¿no?, que enseguida, pues, sobre todo cuando se le comentaba algo sobre su vida personal o sobre sus hijos, sobre su mujer fallecida, rápidamente entraba en ese terreno más emocional y más afectivo, ¿no?, olvidando siempre su parte, en fin, de estar como a la defensiva, ¿no? Cierto es que esa intervención que hizo en el Senado, que duda cabe que su gran razón tenía, teniendo en cuenta que hemos asistido todos al triste espectáculo de que haya tenido que ponerse todo un equipo de traductores e intermediarios para, en fin, en una institución que es puramente española, que es nacional, tuviera que intervenir pues 4 o 5 idiomas, ¿no? Esto, efectivamente. Además, hombre, cuestionar el galleguismo, la galleguidad de Fraga, me parece como cuestionar la españolidad de la bandera. O sea, esto no tiene ningún sentido y es solamente propio de quien pretende explicar siempre que nosotros somos los únicos representantes de Galicia, digan lo que digan sistemáticamente los electores. Ahí Fraga les dio una lección tremenda, porque Fraga fue precisamente quien impulsó el galleguismo dentro del Partido Popular. Antes hablamos siempre de la trayectoria, y Jacinto dice, con mucha razón por otra parte, que Fraga buscaba siempre el poder, como todos los políticos, exactamente igual que todos los políticos. No hay político que esté ahí para otra cosa que no sea la búsqueda del poder. Entonces, es un asunto que le define, pero que no es definitorio. Lo que sí es definitorio desde el punto de vista es eso, es su capacidad para impulsar en Galicia el galleguismo y arrebatar esa bandera de la galleguidad a un bloque que la pretendía de forma excluyente. Yo creo que la figura de Fraga es el reflejo exacto de la transición española, exacto. Es decir, vamos, igual que por ejemplo la evolución del PSOE ha sido la misma. El PSOE, que inicia la transición, era un partido marxista y republicano. El que tenemos en este momento es socialdemócrata y monárquico. Claro, una socialdemocracia que comienza Felipe González para también conseguir el poder como secretario general, que es la gran transformación de la izquierda y la alternativa de gobierno en este país. De todos modos, de la intervención de Fraga, yo creo que hay otro hecho menos tierno, pero muy característico suyo, que lo ha dicho a voz y grito: no admito lecciones de nadie. Yo creo que eso también le ha ayudado mucho, por un lado, a tener la imagen de soberbio que tenía, no solamente con esa otra faceta tierna, que yo no he conocido y por la que no puedo hablar. Yo, como otros muchos periodistas, realmente lo que he conocido es a un Fraga que tenía a sus consejeros, si había citado a las 8 y llegaron a las 8 y un minuto, les había pasado el turno, y en sus relaciones con los medios, pues realmente no era precisamente ni amable, ni obsequioso, ni generoso. Y también es verdad, como he dicho, acabo, que nunca ha admitido lecciones de nadie. Y yo creo que todos debemos admitir algo de los demás. Que yo no quiero que me den obsequios, sino que me gobiernen con eficacia. 30 segundos, José, para terminar, por favor. Non, retomando un pouco o que se decía antes, efectivamente foi o capaz de introducir o concepto de galeguismo dentro do Partido Popular, evitando así o nacemento de outros partidos de corte demócrata cristiano e nacionalistas. Aquí non hai CIU, entre outras cousas, porque o PP de Fraga asumiu toda esa responsabilidade. Por tanto, un proxecto interesante que conseguiu leválo ao fin, non? E o que quixo nacer, estou pensando naquela coalición galega, pois acabou como Rosario de Aurora, non? Pero de aí su capacidad, ¿no?, también de entender que había un movimiento nacionalista
nacionalista en marcha y que él tenía que sumarse a esa corriente. Sí. Bueno, Fraga evidentemente ya ha pasado a la historia. Este sábado en Santiago de Compostela, en la Catedral de Santiago, habrá un funeral en memoria y en homenaje al que fuera su presidente durante 16 años. Hemos querido aquí aportar nuestro granito de arena a este recuerdo y seguramente que se llenarán, ¿no?, hojas de periódicos y libros con la figura de este gran hombre. Muy buenas noches, muchas gracias Alfredo, muchas gracias María, Jacinto. Muchas gracias, Carla. Gracias a ti, José, y a todos ustedes muchísimas gracias. Yo les espero este jueves en Más Galicia Opina. Hasta luego.